Hola amigos, desde Itineraula hoy vamos a abordar los métodos de demostración matemática, y en concreto uno de ellos. A la hora de resolver un problema o de demostrar un teorema, existen distintos métodos, distintos procedimientos a través de los cuales podemos llegar como ya dijimos, a resolver un problema o demostrar un teorema. Existen distintos métodos y cada uno es aplicable a unos casos determinados. El más común, el que a todo el mundo se nos ocurre, es la prueba directa. Otro de ellos es el método por reducción al absurdo. Existe también el método de inducción, el contrarrecíproco y algunos más. Como sería demasiado prolijo analizar todos ellos en un mismo mini vídeo modular, docente modular, vamos a concretarnos en uno de los métodos anteriormente denunciados y nos vamos a quedar con el método por reducción al absurdo. Y además de dar una pauta de cómo se enfoca, vamos a trabajar con él en un ejemplo práctico para que se vea bastante mejor. A ver, el método de reducción al absurdo sigue una serie de pasos. El primero de ellos es suponer verdadero lo contrario a la solución que queremos encontrar o a lo que queremos demostrar. Entonces, a partir de esa hipótesis de partida, se razona lógicamente y al final llegamos a una contradicción, que es la que nos sirve indirectamente para demostrar la hipótesis de partida. Como esto, visto así, dicho así, es un poco farragoso, vamos a ver, como os hemos dicho anteriormente, un ejemplo práctico. Y como ejemplo, hemos elegido un problema clásico al que hemos titulado tomadura de pelo. Lo de tomadura de pelo, digamos que es por dos cuestiones. La primera, porque realmente el problema versa sobre una cuestión capilar, como ahora veréis. Y la segunda, porque cuando uno hace una lectura inicial, incluso en una segunda y en una tercera lectura, parece como que le quisieran pillar, que le estuvieran tomando el pelo de verdad y que no tuviera mucho sentido lo que se le pide resolver en el problema. El problema dice así: suponiendo que en España hay 40 millones de habitantes y que en cada milímetro de cuero cabelludo existen 5 pelos, ¿habría 2 españoles con el mismo número de pelos? Entonces, como no es obvio el enfoque directo, porque uno no sabe muy bien si liarse con los pelos o tirarse de los pelos o empezar a contar habitantes, vamos a resolver indirectamente por reducción al absurdo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es suponer verdadero lo contrario a lo que decía el problema. Entonces, vamos a suponer que no hay 2 españoles. Suponemos verdadero que no hay 2 españoles con el mismo número de pelos. Partiendo de esta hipótesis, vamos a razonar. Entonces, si hay 40 millones de españoles con distinto número de cabellos, vamos a intentar seguir el siguiente razonamiento. Los ponemos en fila a todos y los adjudicamos un dorsal, como si fuera una carrera, una maratón popular. Entonces, el español número 1 tendrá un cabello. Para no tener el mismo número de cabellos, supondremos que el español número 2 tendrá 2 cabellos. Siguiendo este razonamiento, el español número 3 le corresponderán 3 cabellos y así hasta llegar al español final, que sería el número 40 millones. Y evidentemente tendría 40 millones. Es ahora
después de llegar a este último español número 40 millones, cuando recurrimos a la segunda condición que nos daba el problema y que aparentemente no tenía conexión con la primera. Entonces, recordamos que en cada milímetro cuadrado de cuero cabelludo hay 5 pelos. Entonces, si hay 5 pelos por cada milímetro de cuadrado de cuero cabelludo, la cabeza del último español tendrá un área de 40 millones de pelos dividido entre 5 pelos por milímetro cuadrado, nos daría 8 millones de milímetros cuadrados. Vamos a hacer la conversión a una unidad más grande para que se vea mejor la conclusión a la que llegamos. Esto sería recordar que para pasar de unidades de área, mnemotécnicamente lo que hacemos es, si pasamos de unidades menores a mayores, movernos de dos ceros en dos ceros, tanto al lugar, pasando por centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, llegamos a la conclusión de que son 8 metros cuadrados. Y aquí es donde se ve la contradicción, el absurdo mayúsculo. 8 metros cuadrados, digamos que sería una cabeza humana de 4 metros de alto por 2 metros de ancho, lo cual es imposible. Justamente por ese motivo, concluimos que es absolutamente imposible que todos los españoles tengan distinto número de cabellos. Por tanto, hemos de admitir la veracidad de la suposición inicial, que era verdad que hay no uno, sino varios españoles con idéntico número de cabellos. Ahora yo voy a hacer un resumen, pero vosotros podéis parar la reproducción de este vídeo, intentar hacer un resumen de lo dicho. Como hemos dicho, queda demostrado que hay varios españoles con el mismo número de cabellos. Os decía que yo voy a intentar hacer un resumen de lo dicho hasta aquí. Vosotros podéis parar e intentar hacerlo por vuestra cuenta para que se os fijen mejor los conceptos. A ver, yo decía que si el enfoque directo a la hora de abordar un problema no es obvio, recorrimos a la reducción al absurdo, en la que hay una serie de pasos. El primero, suponer lo contrario a lo que queremos demostrar. Hilvanar un razonamiento lógico hasta llegar a una contradicción que demuestra indirectamente nuestra hipótesis inicial. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.